amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Muy bienvenidos todos y todas otro día más a mi canal, y antes que empecemos, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Como podéis ver, este tutorial es en colaboración con Mi Hogar Mejor y siempre os dejo todos los enlaces de las cosas que voy a utilizar durante este vídeo abajo en la cajita de información para que podáis echar un vistazo. Como podéis ver en el título de este vídeo, vamos a aprender a crear un escritorio súper fácil desde cero con solamente unas maderas. Y no solamente quería hacer ese escritorio, sino crear un rincón súper bonito, ya que mi hijo adolescente es fan de los games y los videojuegos y de todo, y quería darle un toque súper guay a este rincón. Y gracias al proyecto Mi Hogar Mejor, en este proyecto os puedo llegar a hacer conocer a los siguientes productos. La primera marca es Zeiss, que por supuestamente lo conocéis de las colas, y para este vídeo voy a utilizar la cola blanca para madera porque voy a construir unos accesorios para el escritorio, y aparte en la construcción de escritorio también lo voy a utilizar y vais a poder ver de fuerte que es, os vais a sorprender. Y después tenemos InnoFix, que ha aportado un montón de accesorios para organizar el escritorio. Ya me conocéis un poquito, sabéis que lo que a mí no me gusta es ver los cables, y esta zona de escritorio va a tener un montón de cables, y gracias a los accesorios de InnoFix vamos a poder esconderlos o engancharlos súper bien para que tenemos fácil acceso y no se ven a la vista, así que quedaros que este os va a gustar seguro. Y por último, que no menos importante, siempre necesitamos enchufes en cuando estemos en el escritorio, que nos da mucho rabia si tenemos que meternos debajo del escritorio para enchufar una cosa. Así que este enchufe de Simón es genial porque aparte que es práctico porque viene con dos enchufes de corriente normal, también tiene una puerta de USB, y otro, ya que eso es lo que últimamente utilizamos mucho, cada vez más, es el USB-C. El color es negro, así que no podía haber sido mejor, que si este enchufe se queda encima del escritorio a la vista, que además es súper fácil de ponerlo porque no hace falta hacer agujeros, se queda a la vista, incluso es bonito. Dicho suficiente, con esos productos voy a poner manos a la obra. Tengo muchas ganas de enseñarlo porque este cambio va a ser muy grande y estoy segura que os va a encantar. ¡Vamos a empezar! Las paredes detrás del escritorio tiene este relieve que no me viene nada bien porque quiero crear una pared de listoncillos y el adhesivo no va a poder pegar bien con este desnivel. Así que primero voy a rascar con una espátula quitando estas líneas, pero no me ha quedado suficiente lisa después, así que al final igualmente tuve que aplicar una pasta por toda la pared para dejarlo más liso posible. Una vez seca la pasta, pues voy a lijar para quitar estas mini marcas de la espátula, y súper importante después es quitar el polvo porque voy a utilizar pegamento y si no, no adhiere bien. Estoy segura que a todos nos gustan las paredes de listoncillos, pero lo que a nadie le gusta es su precio porque los paneles son carísimos. Así que quería hacerlo, pero no quería gastarme mucho dinero, y dando vueltas al final he decidido de hacerlo con una placa de pladur cortando a tiras, y así mismo he podido reproducir toda esta pared por menos de 20 euros, y creo que es genial porque en paneles me hubiera costado por lo menos 300 euros. Ahora estoy pintando primero el borde porque me di cuenta si hubiera pegado todas las tiras de listoncillas primero, pues luego será muy complicado no manchar el techo, así que esto recomiendo primero pintar, después pegar. Los pego directamente a la pared y para la separación utilizo un listoncillo de madera para que todas las separaciones son iguales. A veces compruebo si está nivelado con el nivel. Yo aquí todo contenta porque a veces tengo esas ideas de locura, pero al final si funciona, mola mazo. Y cuando llegamos al final solo hace falta un poco de magia y listo, a seguir.
Para encima del escritorio voy colocando solamente una balda porque quiero que sea algo sencillo y no sobrecargado. Sobre todo fijar las escuadras a la pared y no encima de los listoncillos. Como para unas partes del escritorio voy a reutilizar madera, voy a utilizar la cola blanca para madera de la marca Zeiss, que me viene genial porque cuando se seca es transparente, es fácil de manipular porque permite hacer rectificaciones, un secado muy rápido y no solamente es para madera, sino también para aglomerados, laminados, DM, papel, cartón y mucho más. Aparte es súper resistente porque fijaros que con las 3 diferentes piezas que he pegado, ahora parece una. Y mira, después solo un par de horas, como ya está fijado, es imposible de separarlo y aunque realmente tienes que esperar hasta 24 horas hasta que llega a su tope de fijación. Y mira, con 6 tableros diferentes he conseguido estas 2 piezas que parecen piezas únicas y voy a utilizar estas 2 piezas juntas como lateral del escritorio. Pongo ya unas escuadras que me van a ayudar de fijarlo a la encimera. Como veis, en la pared he puesto una escuadra que va a ayudar a evitar que con el tiempo la madera se va haciendo una curva hacia abajo porque este escritorio es bastante largo. Si lo haces más corto quizás no hace falta, pero sobre todo en escritorios tan largos te recomiendo hacerlo. La encimera he colocado encima de una cajonera, que esta va a ser un lado de soporte, por eso mismo solo hago un lateral de madera. Fijo los escuadres a la encimera para que se quede unido entre ellos. Para la encimera también he utilizado 2 tableros, así que con unos tornillos los fijo entre ellos. Aunque quizás tienes una cajonera que no está a la altura del escritorio, puedes poner un taco de madera entre medio para que igualmente te sirve como un lateral de apoyo. No me gustó todo como quedaba, así que al final he creado una cajita de madera con las mismas medidas que la cajonera. Y además lo colocaré por debajo de la cajonera para que parezca que es parte de ella. Esto solamente es la prueba porque luego lo pintaré en el mismo color que la cajonera y va a quedar súper bonito. Ya tenemos construido el escritorio y ahora para que quede mucho más bonito vamos a lijar mucho los bordes para que queden súper arrondeados y al tacto mucho más suave. Y si no quieres que se estropee la madera, hay que tratarlo con pintura o barniz. Yo utilizo barniz de color roble. Ya pintado la madera de la cajonera en negro, pongo un poco de pegamento y lo coloco en la cajonera encima. Ahora solo falta ponerlo en su sitio y colocar la encimera encima. A que queda mucho mejor así, ¿verdad? También he dado barniz a la balda arriba, pero aquí me di cuenta que algo más me faltaba. Para dar un plus a este escritorio voy a crear un elevador de pantalla con estos 3 maderitas. Lo puedes hacer de siguiente manera o como yo voy a poner los laterales más hacia afuera para que no sobresale la encimera. Voy a utilizar otra vez la cola blanca del Zeiss, que es genial para unir estas piezas y no ver nada de la fijación. Voy a añadir otra vez un poco de peso para que quede todo bien unido mientras que se seca la cola. Importante, antes que se seca, comprobar con una escuadra que está a 90 grados los laterales. Ahora, cuando esté seco, también le voy a dar una capita de barniz, el mismo color que he utilizado en el escritorio para que quede bien conjunto. Ahora sí, y ahora solamente falta empezar a colocar todas las cosas del equipo. Mira cuántas cosas que hay y todos estos cables que hay que esconder. Vamos a empezar con este enchufe de Simon que es genial para un escritorio como este, porque podemos dejarlo a la vista, ya que es bonito a la vez. Puedes ponerlo abajo del escritorio o encima del escritorio y cuenta con 2 enchufes tradicionales, una puerta de USB y otra puerta de USB-C, que es la que últimamente utilizamos muchísimo. Estiramos esta parte y así mismo enganchamos este enchufe a la encimera. Lo colocamos en un sitio donde tenemos fácil acceso y después solamente tenemos que enchufar el cable y ya tenemos el enchufe funcionando en nuestro escritorio. Yo lo voy a dejar arriba del escritorio porque no me molesta, es bonito y además es un poco más fácil de acceder. Voy a enchufar, por ejemplo, los cascos, también enchufo una altavoz, la alfombrilla y muchas más otras cosas.
De InnoFix voy a utilizar los siguientes accesorios para que quede súper bonito el escritorio sin todos esos cables. Pero para esto primero tenemos que limpiar la superficie con un paño y alcohol, para así garantizar el rendimiento del adhesivo, ya que estos accesorios son autoadhesivos. Súper fácil y rápido para aplicar. Este clip es genial para, por ejemplo, dejar los cables tipo cargadores a mano y que cuando no los usamos que no se caigan por detrás del escritorio y nos cuesta cada 2x3 cuando queremos cargar de cogerlos y usarlos. Asimismo queda mucho más recogido y mucho más fácil en la hora de utilizarlo. El siguiente artículo de InnoFix es súper cómodo de utilizar en cualquier cable, cargador, auriculares incluso, las que siempre se hacen nudos porque son tan largos. Para organizar hacemos unas vueltecitas alrededor y así se queda súper bien juntos y ordenado. Para que no se quede en el suelo estas cajas que son parte del cargador de portátil, he instalado una bandejita debajo del escritorio donde los coloco y después estos mismos organizadores de InnoFix voy a utilizar para organizar todo el sobrante del cargador de portátil. Y así mismo no se quedarán todos colgados y encima quedarán fuera de la vista. El otro trozo del cable que va hacia el enchufe, para esconderlo voy a utilizar estos tubos de InnoFix que son geniales, que lo tienen blanco y negro. Obvio, lo voy a utilizar negro para que quede mejor disimulado, y si no también tienen estos tubos de tela, digamos, para unir todos los cables. Voy a utilizar el tubo de plástico que ya viene con esta pinza. Colocamos alrededor de los cables, después colocamos la pinza dentro del tubo y vamos arrastrando, y mientras tanto directamente los cables van al centro del tubo. Súper fácil, y mira qué bien cómo queda organizado. Después el sobrante lo podemos cortar fácilmente con unas tijeras, y después incluso el trozo que sobra puedes utilizar en otro escritorio o mesa o mesita de noche. Después tenemos estas pinzas, lo digo, que son unos soportes que van a mantener este tubo, por ejemplo, subido justo debajo del escritorio, que cuando estamos de pie en la habitación, este tubo no lo vamos a poder ver. Son adhesivos y súper fáciles de instalar. InnoFix tiene muchos más accesorios para los cargadores, para los auriculares, que son geniales para mantener orden en el escritorio. Y ahora creo que es un buen momento para un antes y un después. No hay mejor sitio donde acabar el vídeo que es aquí mismo. Estoy súper encantada con el resultado, de verdad no me había imaginado que iba a quedar así al final. Ya he estado aquí unos momentitos haciendo cosas y no os voy a engañar la envidia que tengo, porque de verdad a mí me gustaría también tener un escritorio así para mí también. Pero bueno, mi hijo va a disfrutarlo muchísimo, estoy segura. Y no solamente en jugar videojuegos, porque aquí mismo, apartando las cosas, también hay que estudiar mucho. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Os dejo todos los enlaces de los artículos que os he enseñado durante este vídeo abajo en la cajita de información. Si tienes alguna duda, no dudéis de dejármelo en un comentario aquí abajo, que estoy encantada para responderos ahí. No olvidéis de seguir al proyecto Mi Hogar Mejor para no perder ningún otro proyecto de mis compañeros. Sígueme aquí a mí también y en mis redes sociales, porque así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!